Cuando empezamos a soñar con posibilidad, con libertad, con tener recursos para viajar, vivir bien, tener tiempo libre, y dar a los nuestros una vida más abundante, cometemos un grave error de pensamiento. Iniciamos con una pregunta en mente. ¿Cómo puedo ganar más dinero? Tony Robbins. Presentamos a Tony Robbins, escritor de libros de desarrollo personal, finanzas personales y orador motivacional. Verás, el dinero es solo una herramienta, y la herramienta nunca es el fin, es el medio, solo la utilizas. El músico, por ejemplo, no tiene como meta comprar un instrumento, el instrumento solo es el medio para crear su obra maestra, su música. La música es lo que lo hace feliz, no el instrumento. Y sin embargo, vemos una y otra vez como la meta de muchas personas es ganar más dinero. El problema es que el dinero en sí mismo es una meta pésima. No sirve de mucho hasta que le asignas un propósito. De la misma forma en que querer tener un martillo es una pésima meta, sino hasta que le asignas el propósito de clavar un clavo en tu pared, para colgar una hermosa foto con tu pareja, tus hijos o tu perro. El dinero es solo una de muchas posibles herramientas que tenemos para hacer realidad las cosas que queremos. Es un medio de intercambio muy útil, por cierto, pero no es el objetivo. Y por supuesto, tenerlo en abundancia es excelente, te da la libertad de elegir. Elegir a dónde quieres viajar, cómo quieres viajar, qué quieres comer, en dónde y cuándo. Te da la libertad para contratar servicios de otras personas. El problema no es la herramienta en sí, sino la carga emocional que le asignamos. Hay personas en este mundo que adoran el dinero, y el dinero rige su forma de pensar, sentir, e incluso actuar. Y por el contrario, tenemos personas que rechazan el dinero, y le dan significados negativos, culpándolo de los males del mundo. Ambas perspectivas son erróneas y no sirven. Una porque cree que el dinero es la solución a sus problemas. Y la otra porque cree que el dinero tiene cualidades sobrenaturales y poder sobre la gente. El dinero es papel. Son números en una pantalla y cuando aprendemos a quitarle esa carga emocional, podemos empezar a 1. Generarlo. Y 2. Utilizarlo. Todas las personas prósperas económicamente saben esto. Y en lugar de llenarlo de carga emocional, simplemente lo utilizan como una herramienta neutra, ni buena ni mala. Solo es una herramienta. Por eso diseñé un increíble método. Y quiero enseñarte aquí la metodología y por qué ha funcionado, no solo para mí, sino para miles de mis alumnos. Te presento los 3 pasos del método, dominando tu vida. Paso 1. Repara los vacíos emocionales. La psicología nos lo ha enseñado durante décadas. La calidad de los resultados de una persona no pueden ser mayores a la calidad de las emociones, significados e identidad que ha creado en su mente. En pocas palabras, si tienes bloqueos, ansiedades, problemas de autoestima y vacíos emocionales en tu confianza, jamás vas a poder crear prosperidad material, ni en tus relaciones, ni en cualquier otra área de tu vida. Las oportunidades, los recursos, las personas y las herramientas que necesitas ya te rodean, aunque no parezca. Incluso podría apostar que has tenido ideas brillantes. Nuestro genio creativo a veces nos da pistas, pero al no tener certeza, solo nos saboteamos y regresamos a la misma vida que hemos tenido, que tal vez no nos guste, pero le da confort a nuestro ego. Nuestra mente se acostumbra a circunstancias y se resiste al cambio, incluso cuando esos cambios son para una vida mejor. ¿Te has dado cuenta de que cuando ganas menos dinero del que estás acostumbrado, tu mente entra en modo pánico, pero cuando regresa a tu nivel normal, se relaja? Pero también te has dado cuenta de que cuando ganas más dinero del que estás acostumbrado, encuentras formas de gastarlo para regresar al nivel de siempre. Es lo que Arbeker llama el termostato financiero. Tienes resistencias inconscientes a tener prosperidad material. En pocas palabras, tu mente rechaza la prosperidad porque se siente segura sin ella. Pero tampoco te permite bajar de lo que estás acostumbrado, porque percibe que es un peligro para tu supervivencia.
Tenemos una batalla constantemente sucediendo adentro de nosotros entre dos fuerzas. Una es la fuerza de tu verdad, la que te dice que quieres, la que sueña, la que quiere amar, ser amada, ser próspero y vivir una vida excelente. Otra es la fuerza de tu ego, que no le interesa que crezcas, sino que te protejas, que desconfíes, que te cuides de lo que la gente te puede hacer y de lo que puedes perder. Te dice que no eres suficiente, que te pueden engañar, que puedes fracasar y que te va a doler. Repara estos vacíos emocionales, primero teniendo conciencia de ello y luego no dejando que ante las oportunidades y o ideas brillantes, tu mente creativa tenga la necesidad de recurrir a tu ego. No dejes que tus bloqueos te generen la inseguridad y miedo en tus decisiones. Paso 2. Alinea todos tus sentidos a tu propósito de vida. Este es uno de los pasos más importantes del método. La verdad es que la mayoría de las personas no tienen lo que quieren económicamente o en cualquier área de sus vidas porque no tienen claridad sobre qué es lo que quieren. Muchos queremos más dinero, o más amor, o mejor salud, o un mejor físico. Pero todas esas son metas abstractas que muchas veces ni siquiera podemos imaginarnos teniendo. Un maestro me enseñó hace años que cuando sabes alinear tus creencias, pensamientos, sentimientos y acciones con una meta concreta y tangible, alineada con tu propósito, sucede la magia. Parece que el universo se dobla para tener enfrente de ti las personas, los recursos y las herramientas para que puedas crear eso que quieres. En cambio, cuando estamos desalineados, ves a personas que dicen querer riqueza o libertad, pero cuyos hábitos son pasar 3 horas viendo Netflix o trabajar 8 horas en un lugar que no les gusta, donde no les pagan lo que merecen. Somos incongruentes, decimos querer una cosa, pero lo que hacemos va en la dirección opuesta y nos sentimos desempoderados para hacer algo al respecto. Pero si hasta ahora has entendido la lógica, la metodología de este sistema, puedes entender por qué cuando llegamos a este punto es más fácil alinearnos, porque adquirimos claridad. Si ya hiciste el trabajo de reparar los vacíos emocionales y eres consciente de aquello que hasta hoy te ha estado bloqueando para conseguir todo lo que anhelas, encendiste los motores y ya descubriste cuál es tu valor único y tu propósito. Es momento de fijar un destino, tomar una decisión determinante e ir a ello. Paso 3. Pon en marcha la manifestación con una estrategia infalible. Tú eres un ser creativo, no importa qué estés decidiendo o haciendo, estás creando. Piénsalo, si sigues haciendo lo que estás haciendo, en un año vas a estar en algún lugar, incluso si solo te sientas a no hacer nada durante los próximos 365 días, vas a crear un resultado. Ese resultado dependerá de la mentalidad con la que estructuras tus decisiones y acciones. A eso le llamamos estrategia. Estrategia es el curso de acción que vamos a tomar y el marco de pensamiento que vamos a utilizar para llegar a donde queremos. Para que una estrategia funcione es absolutamente crucial tener claridad. Piensa con el fin en mente. Eso es pensamiento estratégico. Actuar, no para ver qué sucede, sino con un fin determinado en mente. Tu objetivo no debe ser negociable. Ese cambio de paradigma hace toda la diferencia. Estoy seguro de que tienes grandes dones y pasiones. Pero mientras que no haya una estrategia, nada va a suceder. Deja las excusas de lado y ve por aquello que quieres sin mirar atrás. Lo vas a lograr. Para finalizar este video, no olvides que nuestro compromiso contigo es darte lo mejor de nosotros a través de nuestros videos. Recuerda dar gracias a Dios por un día más de vida. Te invito a suscribirte al canal y a comentar en la sección debajo de este video. Comparte tus opiniones e ideas con la comunidad y ayúdanos a que más personas conozcan estos conceptos. Utiliza lo aprendido en este video para crear algo grandioso en tu vida. Les envío un fortísimo abrazo. Hasta el próximo video de Creciendo tus finanzas.